entorno, ¿no? Porque a las faldas está la cueva de San Pascual, que es un lugar al que la gente peregrina para ofrecerle promesas al santo. Y bien, Paco me animó. Así es, así es. Sí, Paco me animó a ir es. al lugar de donde dijo que provenía esta entidad, que no voy a decir cuál. Fui a esa población, a ese municipio, fui a hablar con el cura, le pregunté por los archivos parroquiales, por las partidas bautismales y de defunción, y efectivamente allí había habido un Luis Azorín que había nacido a ese mismo año, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero dar muchos más detalles porque recuerdo que incluso publicamos algo en algún periódico comarcal y no sentó muy bien esto de remover temas del pasado y tal. Era una fecha más o menos reciente, podía tener algún descendiente vivo, por eso no quiero dar muchos más detalles, pero en aquella ocasión Paco me animó a comprobar si era cierto o no era cierto, y sí que era cierto. Es que esa es la idea. Quizá lo más importante de todo es eso, es que te digan algo que sea comprobable, porque muchas veces sabéis que esto es así, ¿no? Nos sale en la sesión de Ouija pues un supuesto ser extraterrestre que nos dice que, pues no sé, que ha venido de la galaxia tal y que ha tardado tantos años luz en llegar y que viene aquí a la Tierra pues para saber cómo somos o para buscar minerales o tal y cual. Claro, eso es una cosa que nosotros no la podemos comprobar. Es lo que yo digo, pues será una cosa preciosa, bonita y tal y cual, pero muy bien, eso se queda ahí como una cosa que es posible, pero en fin. Pero sin embargo, si te dicen que mañana te va a pasar tal cosa y luego resulta que llega mañana y te pasa eso, pues es una cosa que tú lo has podido comprobar. Y también una cosa interesante que le quiero decir es que a veces en una sesión de Ouija nos pueden decir algo que hasta que no han pasado 2, 3 o 4 años no podemos saber si se ha cumplido o no. Lo digo porque a veces para ellos, para estas inteligencias, el factor tiempo es una cosa que o no la tienen muy clara o para ellos el tiempo pasa de una manera diferente. Porque nos dicen, te va a pasar esto, y luego resulta que pasa un mes, 2 meses, tal y cual, no pasa nada, y resulta que luego al cabo de 4 o 5 años sucede, y es cuando te das cuenta de que aquello que te dije en una sesión de Ouija hace 1000 años, o hace 3 o 4 años, se ha cumplido en ese momento. O sea que pasan cosas de estas. Yo tengo una teoría, ¿no? Una teoría sobre el tema Ouija, y es que recuerdo una conversación que tuvimos con Dani de Grupo de Dimensión Cero la temporada pasada hablando del inconsciente colectivo, ¿no? Y bueno, yo me inclino más a pensar de que ese catalizador o ese grupo de personas se comunica con ese inconsciente colectivo en el cual supuestamente sería una biblioteca universal, digamos, unos archivos acásicos, y por eso nos pudiera dar una información que nosotros no conocemos, ¿no? Creo que Maite en el chat nos están comentando precisamente lo que acabo de decir, ¿no? Y Dani de Dimensión Cero además creo que ha sido. Lo veo bien, David, pero mira, en el libro que yo tengo publicado sobre Ouija justamente tengo todas las posibilidades que se pueden dar en una sesión de Ouija. Entonces, una justamente es esa, la que tú estás comentando. Pero como no podemos rechazar, o sea, descartar todas las demás, mira, en una sesión de Ouija podemos conectar, en primer lugar, con nosotros mismos. Porque el ser humano se ha comprobado que estamos constituidos por varias partes, inteligentes todas ellas, de las cuales una solamente sería nuestro consciente, ese consciente a través del cual estamos hablando ahora. Pero los seres humanos estamos constituidos por otras partes inteligentes. Entonces lo que no podemos descartar que en una sesión de Ouija, alguna de esas partes inteligentes que constituyen nuestra personalidad, por así decirlo, pues entre en juego y pueda, no sé, pues incluso dejarnos una voz psicofónica, que luego si queréis podemos hablar de esto. Pero también podemos conectar en una sesión de Ouija con un ser extraterrestre, con un supuesto ser intraterrestre. Y te estoy diciendo todas las posibilidades que según ellos, o sea, estas inteligencias nos han dicho a nosotros. También se puede conectar con un ser espiritual, o sea, con un ser que haya fallecido aquí en la Tierra y que haya pasado, según dicen, a otro plano dimensional, desde el cual se está comunicando con nosotros. Otra posibilidad también sería de energías inteligentes que dicen que simplemente no tienen cuerpo y se manifiestan en el tablero Ouija como eso, como energías inteligentes. Y luego eso que tú has dicho, pues es una cosa que yo creo que sí que tiene realidad, de que muchas veces pinchamos en una carpeta astral donde puede haber información y de la cual de esa carpeta astral extraemos información.
O sea que hay un abanico amplísimo de posibilidades. Y no hay, como te he dicho antes, no se puede descartar ninguna. Pues Maite, ¿nos puedes leer esos mensajes que nos están llegando a través del chat? Sí, Dani Alfa, de Dimensión Cero, nos decía que el catalizador se puede usar el subconsciente colectivo o la memoria genética para hacer aflorar respuestas que aparentemente no conoce, pero que están ahí, en esas dos posibilidades. Más que nada lo decía por el tema de que el máster pudiese ser el causante del movimiento. No, el máster no, perdón. El catalizador pudiese ser el causante del movimiento del máster. Y creo que nos venía otro mensaje más de Sky, desde Madrid, parece ser. Sí, comentaba que la Ouija no es una ciencia exacta, con lo cual no se pueden, digamos, decir que hay expertos en eso. De otra manera también, aparte de eso... En eso podemos discutirlo, ¿no? Eso podemos discutirlo. Eso es discutible, es una opinión. Aparte también decía que que la Ouija está bien, pero que entraña ciertos peligros. Que él tiene casos recopilados de suicidio, intentos de suicidio. Con lo cual viene a confirmar lo que la Ouija funciona. Paco, efectivamente. Vamos a ver, si la Ouija es peligrosa, es porque la Ouija funciona. De hecho, yo creo que el peligro de la Ouija es precisamente, y el hecho de que muchos investigadores muy metidos en el mundo del misterio le tengan tanto miedo y no se metan, es porque la Ouija es un método de comunicación que funciona. Será más o menos primitivo. Si habláramos con los mediums, seguramente dirían que es muy primitivo, que es mejor la psicografía que esto y que lo otro. Pero el hecho es que funciona. Y precisamente porque funciona, es tan peligrosa. ¿Por qué? Porque la regla número 1 de la naturaleza humana, creo yo que es la autosugestión. Y eso es así. Y eso funciona. La autosugestión es una cosa que es una realidad. No puede eludirse ni puede evitarse. Cuando uno va a un tablero de Ouija, lo puede decir Paco, nos lo está diciendo toda la noche, ve en ese tablero y proyecta en ese tablero con la intención con la que va. Si tú vas con miedo, vas a encontrar miedo. Tenemos que tener en cuenta que los seres humanos tememos siempre todo aquello que desconocemos. Entonces, claro, cuando uno se mete en una sesión de Ouija, por supuesto, hay un montón de cosas que no conocemos. Todo eso de que, por ejemplo, podemos conectar con un ser extraterrestre, con un tipo de energía inteligente, eso son cosas que nosotros científicamente no las dominamos. Entonces, claro, tememos lo que desconocemos. Y es por eso que muchos investigadores y muchos hombres de ciencia rehuyen un poco todo esto, porque es un terreno resbaladizo, ¿no? Es un terreno como no sabemos dónde cogernos, no sabemos realmente con quién estamos conectando, son energías, digamos, de naturaleza desconocida por nosotros, para nosotros. Entonces, claro, quizás sea por eso por lo que tememos al fenómeno Ouija, porque es totalmente desconocido por nosotros. Pinchamos en lugares, en sitios y conectamos con inteligencias que no conocemos, ni sabemos quiénes son, ni dónde estarán, ni nada. De ahí la gran peligrosidad del fenómeno Ouija, que no conocemos prácticamente nada de lo que hay detrás de ella. Bueno, pues Maite nos decía que Sky, desde Madrid, era David Cuevas, también compañero investigador del mundillo, ¿no? Digamos, entre comillas. Yo en el tema de los expertos también difiero de la opinión de David, ¿no? Porque nos habla de que la Ouija no es una ciencia exacta. Tampoco lo son las psicofonías, creo, ¿no? Es que uno puede ser experto hasta en Cantejondo. Yo creo que vamos tampoco a ver, es una ciencia David, exacta. Claro, es eso. Si la Ouija es un fenómeno paranormal, ¿cómo puede ser una ciencia exacta? No, pero que me refiero a lo de experto. Bueno, Claro, él se refiere a que no hay expertos, por supuesto que hay expertos. Significa que no conocemos ¿no? prácticamente nada. Por eso es que es un fenómeno paranormal. Como estábamos comentando antes, cuando conozcamos esos mecanismos a través de los cuales transcurre, empezaremos a saber algo y llegará un momento que será un fenómeno natural, un fenómeno normal para nosotros. Entonces sí que se puede decir, cuando sepamos todo eso, sí que podemos decir que será una ciencia exacta, pero Dios mío, si de momento está considerado como fenómeno paranormal, ¿cómo va a ser una ciencia exacta? Es todo lo contrario, o sea, prácticamente no conocemos nada del fenómeno Ouija. Al no conocer nada, pues no puede ser una ciencia exacta. Pues la verdad es que sí. Maite, creo que nos quiere comentar Una algo pregunta, más. ¿hay expertos en psicofonías? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo